Somos patagónicos, productos de altísima calidad. Hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables. El Dorado Restaurante. Federico Páez, E14200 Iguanguiltagua, detrás de la Iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486. OCP Ecuador ha transportado responsablemente más de 815 millones de barriles de crudo. Más allá de las cifras, el éxito está en historias de superación como la de Ángel Angulo, propietario de una ferretería en Esmeraldas. Hemos sido beneficiados que OCP haya tomado a nosotros como sus proveedores. Eso nos ha servido para dar trabajo a otras personas y mejorar nuestra situación económica. OCP, llevando la mejor versión de los ecuatorianos. Entendemos que es momento de impulsar ideas verdes y de cultivar el futuro con responsabilidad. Incentivamos la construcción de espacios amigables con el ambiente para darle vida a las nuevas realidades. Por eso te presentamos nuestros productos sustentables. Biocréditos Banco Pichincha. Solicita tu biocrédito productivo, vehicular, microempresas y vivienda. Nos estamos transformando. Banco Pichincha, en confianza. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:22. Muy buenos días, señor doctor Víctor Granda. Muy buenos días, señor doctor Stalin Raza. Vladimiro, buenos días, respetable maestro jurista importante. Presidente del Comité Evaluador de Jueces. Estamos en conexión con el domicilio particular de Vladimiro Álvarez, a la expectativa de que usted me convalide de que es un presidente de un comité revisionista de la justicia ecuatoriana, el doctor Vladimiro. Hemos estado buscándole para preguntarle cuál es la definición que otorgaría a lo que menciona el otro día en esta emisora el señor expresidente Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, aquí, en Radio Democracia, dijo que la justicia sigue manejada por Rafael Correa. Esta es la premisa que ha utilizado incluso la televisión convencional de últimos días. Esta participación. El responsable número 1 de la corrupción del Ecuador hasta este momento no tiene un dictamen fiscal, ¿no? Un proceso judicial que lo incrimine, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible si hace 20 años Abdalá Bucaram fue enjuiciado, permaneció 20 años prófugo? ¿Por qué? Por haber expedido un decreto que permitió contratar mochilas para los estudiantes de la escuela. Por esto, por haber expedido ese decreto, recibió esa sanción. Correa expidió decenas de decretos para favorecer la corrupción, eliminando el requisito de licitación. ¿Y por qué eso? Bueno, porque recién desde hace un par de meses el Ecuador tiene un fiscal independiente. Antes eran fiscales cuya función era proteger al dictador Correa. Pero seguimos teniendo jueces nombrados por Correa, esbirros de Correa, a los que todavía les da órdenes. Y mientras no se cambien a esos jueces, ¿quién va a condenar a Correa? Aún en el caso de que el fiscal inicie una acción penal contra él. ¿Cómo acaba de suceder con la mano derecha e izquierda de Correa, que ocupaba
la Secretaría General de la Administración o la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. A ver si ponen las imágenes de nuestros invitados en Democracia Televisión, porque resulta que es importante las reacciones que este momento nos ha hecho constatar, por ejemplo, el doctor Víctor Granda. ¿Por qué le extrañan estas palabras de Osvaldo Hurtado? Bueno, en realidad, mi estimado Buenos días, Gonzalo, doctor. Primero, muchas gracias y un gusto compartir con Stalin esta conversación, al igual que con mi... Por el nombre bastante coideario suyo. No, precisamente yo nunca he sido devoto del estalinismo, pero respeto sin duda la figura histórica de Stalin, ¿no? Más bien siempre he sido crítico de los métodos estalinistas. En todo caso, es un gusto estar con Stalin Raza, ¿no? Con Stalin Dugasvili, creo que era el apellido del ruso. Y también con Vladimiro, sin duda, con quien compartimos algún tiempo la actividad legislativa. Y ahora estamos en este comité de evaluación. Yo un poco me sonreía de las palabras del doctor Hurtado, porque si bien él no deja de tener razón de que el correísmo sigue teniendo una fuerte influencia en la función judicial, sin embargo yo creo que hay que ser en esto también autocríticos. La función judicial, lamentablemente, a lo largo de la historia, ha estado de una u otra manera influenciada por la política partidista coyuntural y por los intereses económicos dominantes en el país. En la época, por ejemplo, del ingeniero León Febres Cordero, él se reunía con los jueces penales para definir y decidir asuntos que tienen que ver con la justicia. Y así a lo largo de los años, cuando se han dado reorganizaciones de la función judicial, yo he participado en actividades del Congreso Nacional de aquel entonces, y obviamente es cierto, la función judicial se distribuía entre los partidos políticos. Se llegó al extremo de que, en definitiva, todo era un problema de cuotas. Quien tenía un mayor número de legisladores, tenía un mayor número de jueces en la Corte Nacional o en la Corte Suprema de Justicia, y finalmente, ¿no es cierto?, los jueces más disputados entre los partidos políticos dominantes eran precisamente los jueces penales, que son en donde, en definitiva, finalmente es la última ratio, digamos así, de la política. Entonces, yo me sonrío simplemente porque creo que si bien tiene razón el doctor Hurtado de que hay influencia correísta, no, eso no es solo un patrimonio de los 10 años del señor Correa. Yo creo que en eso, especialmente quienes han estado en las primeras magistraturas del país, deberían ponerse la mano en el pecho y decir cuánta incidencia o influencia tuvieron en la organización de las Cortes Supremas de Justicia del pasado. Por eso es que a mí me parece, y esto lo hemos conversado, yo discutido. me acuso también, sí convendría. Bueno, digamos, Víctor, yo me acuso porque nosotros no hemos tenido una incidencia definitiva en ese tipo de repartos, ¿no? No puedo decir que no, o sea, no puedo decir que en ese tipo de arreglos alguna vez no se haya nombrado algún ministro de la Corte Suprema de línea socialista, claro, que a lo mucho le podían dejar llegar a una sala laboral, ¿no? O alguna sala donde no está de por medio los intereses económicos y los grandes intereses políticos. Sí, yo no me puedo lavar las manos, yo siempre he sido autocrítico. Por eso es que el sistema que se planteó de dejar que la Corte Suprema de Justicia sea sometida a juicio político y que se busquen nuevos métodos de selección de los magistrados, creo que fue visto por todos los ecuatorianos. Nosotros mismos, los socialistas, en muchas ocasiones planteamos eso, que se acabe el reparto, que se acaben los juicios políticos y que la justicia sea independiente, que sea de carrera, que se vaya renovando con gente de la academia, del ejercicio profesional y de la carrera judicial. Entonces,
lo que No de los sí partidos políticos, sino estamos este rato de la en un carrera momento judicial. estamos en un momento en donde, si bien nosotros estamos en un comité de evaluación, eso no debe dejar de llevarnos a una reflexión sobre el contexto de lo que hace, deja de hacer, y sobre la organización misma del sistema judicial. Ya. Y este sistema judicial, solo para en esto ser muy precisos, ¿no es cierto?, tiene la grave falencia de haberse convertido en un instrumento subordinado de un aparato administrativo que se llama Consejo de la Judicatura, que evidentemente conspira contra la independencia total y absoluta de los jueces, pero que también tiene ámbitos que son rescatables. O sea, un Consejo de la Judicatura debe resolver los problemas administrativos, pero no puede convertirse en el factotum de la justicia, ¿no? Hasta en la imagen. Mire, este momento, hasta en las salas de audiencias de la Corte Nacional de Justicia aparece el nombre del Consejo de la Judicatura, cuando es un instrumento administrativo. Por eso les hemos dicho con mucha cordialidad a los miembros del Consejo de la Judicatura, de quienes tenemos una buena impresión y que están queriendo, creo yo, hacer lo mejor posible en el ejercicio de sus potestades, tanto de selección como de evaluación, pero al habernos convocado a gente que no formamos parte del aparato judicial. Pero han desarrollado un ego grupal medio significativo. Bueno, nosotros les hemos dicho que incluso quisiéramos plantear algunas sugerencias de carácter global para tratar de rediseñar la forma como funciona el sistema judicial ecuatoriano, porque lo que finalmente el doctor Hurtado indica de que hay jueces correístas, que todavía no se tramitan las acusaciones contra el señor Correa, lo cual compartimos absolutamente, pero digamos, entiendo que tal vez le falta un poco de práctica profesional al doctor Hurtado, porque para que los jueces puedan proceder, tiene que haber la correspondiente formulación de cargos de parte de la Fiscalía. Yo, por ejemplo, estoy en contra, como académico, del sistema en donde la acción penal está monopolizada por la Fiscalía. Yo creo que el sistema anterior era un sistema mucho más amplio, más sano, en donde el propio juez podía iniciar acciones penales a través del autocabeza de proceso por diferentes vertientes, y no necesariamente que la acción penal esté monopolizada por un funcionario que finalmente es seleccionado por el poder de turno, directa o indirectamente. Claro. Y creo que eso sucedió en la época en que el doctor Hurtado era presidente. Con mayor desvergüenza sucedió en la época del señor Correa, que puso a sus parientes, a sus allegados, ¿no?, con claras intenciones que evidentemente lo protejan, ¿no? Y yo pienso y aspiro, ¿no es cierto?, que la selección que hizo el Consejo Transitorio con la nueva fiscal, ¿no es cierto?, de los resultados de la independencia, y que, por favor, los procesos que están acumulados, los informes con indicio de responsabilidad penal formulados por la Contraloría, a ver, que los procesen. Y estoy de acuerdo con Hurtado de que, evidentemente, no se lo procesa al señor Correa, cuando antes, ¿no es cierto?, tanto en el caso de Bucarán como en el caso de Maguad, ¿no?, cuando expidieron decretos para beneficiar a sus amigos banqueros, o para el tema que señaló el doctor Hurtado, bueno, se iniciaron los procesos penales correspondientes. Entonces yo creo que ya es tiempo que se acojan los informes de la Contraloría, ¿no?, y se inicie el proceso penal. Ya ahora, de acuerdo a la Corte Constitucional, eso no es un requisito de procedibilidad, pero en todo caso yo creo que ya hay investigaciones que ameritarían que en realidad la Fiscalía formule cargos, y evidentemente que los jueces penales los tramiten, ¿no? En esto yo creo que hay que ser objetivos. Mire el caso de Glass, finalmente está sancionado. ¿Y quién le ha sancionado? Una jueza nombrada en la época de Correa. Así que, digamos, yo no creo que hay que tener tanto una obsesión anticorreísta, sino una obsesión contra la ineficiencia judicial, contra la corrupción, contra la corrupción de los jueces. Eso es lo esencial. Y el comité evaluador, solo con esto concluyo, no creo que ninguno estemos con un interés fundamentalmente de tipo político, sino técnico, para valorar las sentencias, y si hay asuntos de corrupción, de incremento patrimonial no justificado, etcétera, yo creo que ahí tenemos nosotros que poner nuestra principal atención, más allá de los temas ideológicos y políticos, porque jueces corruptos, sean socialcristianos, sean correístas, si hubiera alguno socialista, que no lo hay en la Corte Nacional de Justicia, pues tiene que ser sancionado,
y tiene que ser separado de sus funciones una vez que se le compruebe que sus sentencias son inicuas y que además, si han incurrido en casos de corrupción, Muy bien, sin duda Víctor. tienen que irse afuera. Gracias, doctor. Doctor Vladimiro, con el respeto que usted se merece como jurista y como ciudadano preclaro de la República del Ecuador, encargado que ha sido de ser el rector prácticamente de este comité evaluador de la justicia ecuatoriana, tendrá la bondad de esbozarnos su metodología, su formato de conducción de este colegiado revisionista, seguramente revisionista, de lo bueno y de lo malo que integraron en la nueva Corte de Justicia. Entonces, estamos para escucharle con todos los elementos que usted disponga, doctor Vladimiro, que nos haga advertir la necesidad de reflexionar sobre una justicia que, según el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, tiene los siguientes síntomas para que no se hayan olvidado mis oyentes. El responsable número 1 de la corrupción del Ecuador hasta este momento no tiene un dictamen fiscal, ¿no? Un proceso judicial que lo incrimine, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible si hace 20 años Abdalá Bucaram fue enjuiciado, permaneció 20 años prófugo? ¿Por qué? Por haber expedido un decreto que permitió contratar mochilas para los estudiantes de la escuela. Por esto, por haber expedido ese decreto, recibió esa sanción. Correa expidió decenas de decretos para favorecer la corrupción, eliminando el requisito de licitación. ¿Y por qué eso? Bueno, porque recién desde hace un par de meses el Ecuador tiene un fiscal independiente. Antes eran fiscales cuya función era proteger al dictador Correa. Pero seguimos teniendo jueces nombrados por Correa, esbirros de Correa. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, bienvenido, buenos días. ¿Qué va a hacer el comité de su presidencia? Buenos días, doctor, de nuevo. Buenos días. En primer lugar, quisiera aclarar que el comité evaluador de la Corte Nacional de Justicia, designado por el Consejo de la Judicatura, no tiene un presidente. Por unanimidad de todos los miembros del comité evaluador, designamos un coordinador, que es el doctor Juan Carlos Mejía, que tiene su residencia en Quito y que puede coordinar de mejor manera las acciones, los criterios, los procedimientos de los miembros del comité evaluador con el Consejo de la Judicatura y los funcionarios asignados para apoyar la labor de este comité evaluador. Eso en primer lugar. No soy ni presidente ni coordinador. Segundo. ¿Los medios estamos equivocados entonces? Sí, hubo una interpretación inadecuada por el hecho de que el día de la posesión, la presidenta del Consejo de la Judicatura, una vez terminada la exposición de ella ante los medios, pidió que yo intervenga haciendo conocer en resumen el trabajo que debía realizar. No, usted no fue producto de una elección, doctor Vladimiro. Usted no fue producto de una elección. De ninguna manera, ni de una elección ni de una designación directamente. Como he mencionado, todos los miembros del comité, por unanimidad, designamos como coordinador a Juan Carlos Mejía. Ahora bien, yo creo que es importante señalar que de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución vigente, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno
administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. En tal virtud y fundamentados en una serie de otros artículos de la Constitución, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó una serie de procedimientos y de normas para realizar o cumplir con esta responsabilidad de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Y en ese procedimiento se nombró un comité de expertos que preparó un proyecto de procedimiento, un proyecto de reglamento y un proyecto de metodología para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Luego, el Consejo de la Judicatura solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que designara una veeduría nacional para que paralelamente mantenga la vigilancia de este proceso de evaluación. Y finalmente, el Consejo de la Judicatura designó a los 13 miembros titulares y 8 miembros alternos o suplentes del comité evaluador. Comité en el cual yo soy uno de varios integrantes. Ahora bien, los lineamientos generales de evaluación se basarán en un criterio cuantitativo y en un criterio cualitativo del trabajo que hayan realizado los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Se seleccionará mediante un sorteo 3 sentencias por año de las realizadas por los actuales magistrados de la Corte, sentencias que serán puestas a consideración del comité evaluador. Y el periodo de evaluación va del 1 de diciembre del 2014 al 31 de diciembre del 2018. En esos 4 años, las sentencias que hubieran dictado los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Una vez que el comité evaluador califique sobre 100 estos resultados, esta evaluación de cada uno de los magistrados, 20 puntos sobre los temas cualitativos y 80 puntos sobre los criterios cualitativos, la pondrá entonces el informe a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura notificará dentro de 5 días de recibido el informe del comité evaluador a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes a su vez tendrán 3 días desde la notificación de sus calificaciones para pedir al Consejo de la Judicatura la reconsideración de sus calificaciones. Y finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá una resolución con los resultados definitivos y según eso, quien no alcance 80 puntos sobre 100 podrá ser removido por el Consejo de la Judicatura, no por el Comité Evaluador. Este es el procedimiento en definitiva. Este es el procedimiento. ¿Usted dónde encuentra una virtud y un grave conflicto para el comité? Bueno, hay una preocupación en, yo diría la mayoría, si no la totalidad de los miembros del comité evaluador, que es el exceso de la expectativa ciudadana y de los medios de opinión respecto al trabajo que va a realizar este comité como que evaluador. Ustedes van a protagonizar un milagro. Exactamente, como que los miembros del comité evaluador vamos a transformar totalmente el sistema judicial, vamos a convertir la administración de justicia en lo que debe ser como independiente, autónoma, soberana, que actúe con criterios absolutamente éticos y de justicia nacional, como que el comité evaluador, y me lo han dicho en múltiples mensajes a mí personalmente,
al fin vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que Vladimiro Álvarez viene haciendo de tantos años, va a encontrar la respuesta de dónde está la plata y vamos a la misión del Comité Evaluador. Ahora, paralelamente a las responsabilidades que tenemos como miembros del Comité Evaluador, obviamente muchos de nosotros tenemos nuestros criterios de justicia. Y sobre eso Víctor Granda ya lo ha manifestado y hay algunas opiniones de cómo hacer y qué hacer para mejorar el sistema de administración de justicia y convertirlo en aquello para lo cual la Constitución y las leyes le establecen una misión. ¿Qué referente o qué significa más bien para usted, doctor Raza, bienvenido, doctor Stalin, la presencia de Vladimiro Álvarez Grau en este ejercicio de liderar éticamente este colegiado que busca hacer resplandecer con un esbozo de absoluta justicia lo que ha podido y no ha podido hacer esta corte, que el doctor beneficiario de la designación, no de este comité, sino de la anterior corte, recuerdo yo, mencionaba el doctor Yal. ¿Se acuerda usted cómo decía él, el doctor Yal? Nosotros no hemos sido puestos a dedo. Es por nuestros méritos, decía él, y reclamaba que nos designaron. Escuchemos para tener un referente. Los jueces eran nombrados a dedo. Teníamos hechos tan nefastos como nombrar a dedo una Corte Nacional de Justicia. Que un diputado saque de su solapa una lista y diga, estos son los jueces de la Corte Nacional. Barbaridades como esas. ¿Qué tenemos ahora? El 100% de los jueces son de carrera. Pasan por concursos con impugnación ciudadana. Usted me dirá, pero no todos son buenos. No existe sistema de selección de jueces en el mundo que pueda garantizar que el 100% que pasan en esos concursos son 100% buenos. No existe esa posibilidad. Pero te reduce los daños tremendamente. Y sobre todo son personas que entran a una carrera, no con un contrato aleatorio, sino de carrera con nombramiento con estabilidad. ¿Él fue bueno, exactamente bueno o malo? ¿Qué le diría usted al pasar en este puesto honorífico, pero tan trascendental, que ha provocado daños irreversibles o ventajas comparativas en relación a otros colegiados que han ido a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué diría usted, doctor Stalin Raza? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Granda y al doctor Álvarez también a la distancia. Y por supuesto a quienes nos escuchan. A ver, lo que hay que entender acá es que se hizo todo un sistema. Se estructuró un sistema donde se dio la apariencia de que la designación vía concursos se los hacía para quienes más méritos tenían, pero que coincidencialmente terminaban siendo designados y teniendo mucho más méritos que el resto, aquellos que eran cercanos y allegados al gobierno. Entonces el señor Yalc era secretario al gobierno de Correa, por supuesto. Entonces el señor Yalc en ese momento era secretario, antes de ser presidente del Consejo de la Judicatura, fue secretario particular, ministro de gobierno, del interior, se llamaba en ese entonces, y algunas otras funciones más, cercanas al gobierno. Entonces tenía todos los méritos y así se organizaron los concursos para que él sea designado. Lo propio pasó con los fiscales, 100 puntos, 98 puntos. Lo propio pasó con la Contraloría General del Estado del señor Poli. Lo propio pasó con la Corte Constitucional, las diferentes composiciones de la Corte Constitucional, donde los allegados al gobierno eran los mejor puntuados. Algunos tenían 110 puntos. Claro, lo que se hizo fue organizar un verdadero sistema que permitió el ingreso en los puestos de dirección y en las judicaturas de los funcionarios allegados al gobierno. Y si ustedes se ponen a mirar, lo que van a encontrar en los antecedentes, no le toca esto por supuesto al comité evaluador, pero sí lo hará el Consejo de la Judicatura, los antecedentes de los jueces de la Corte Nacional que van a ser evaluados, la mayoría de ellos, si no la totalidad, provienen o de los ministerios, de las judicaturas o de los juzgados, que en su momento dieron la razón a los juicios en los que intervenía o era parte el propio gobierno o el propio señor Correa. Entonces, desmontar esta estructura amerita hacerlo con seriedad y con criterios
técnicos. Por eso sí es desde luego saludable que personajes como el doctor Álvarez, como el doctor Granda y algunos otros que están integrando el comité evaluador tengan la madurez y la ponderación suficiente al momento de realizar esta evaluación, pero con una advertencia, con un cuidado. La estructura esta de la que yo estoy hablando fue una estructura tan milimétrica, es así, a diferencia de lo que dice el gobierno actual, es así tan quirúrgicamente planificada, que desmontarla requiere por lo menos la misma versatilidad y el mismo tino y la misma prudencia. Porque recordemos que ya en el Ecuador, al Ecuador, se le ha condenado en cortes internacionales, en la Corte Interamericana, precisamente por haber hecho procesos mal hechos de remoción, de reemplazo, de descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Ahí tenemos el caso de la Pichicorte. Y entonces ahora el Estado ecuatoriano tiene que estar indemnizando a esos jueces y tiene que repetir en contra de los que decidieron hacerlo. Entonces hay que tener mucha precaución de aquello. Y en esto hay que tener atención. El Consejo de la Judicatura tiene que mirar que tiene que hacer los procedimientos de acuerdo con la Constitución y con la ley. Cuidado los reglamentos y las normativas que están expidiendo se vayan a pasar y terminen en una arbitrariedad. Perdone, doctor Stalin. La acusación es de que este Consejo de la Judicatura ha permitido, ha autorizado, ¿cómo podríamos decir? Ha propiciado de que los mismos que nombró Correa permanezcan al frente de la justicia ecuatoriana, los mismos magistrados, jueces, como queramos denominarles. Y esto, naturalmente, ha prolongado la vigencia de un correísmo defectuoso, nada virtuoso, amigado con los intereses del correísmo nato en las funciones de control de la justicia ecuatoriana. Entonces, comiencen por despacharle al Consejo de la Judicatura social, o por lo menos a una notificación a la comunidad de que esto ha estado mal designado, o por el contrario, no han sido removidos de sus cargos jueces que obedecían a consignas del correísmo, si es que de eso se trata. ¿Cómo aclara esta situación? Perdone por yo ponerle las cosas por supuesto. juntas Mire, en el escenario. El Consejo de Participación Transitorio, el del doctor Trujillo, hizo un esfuerzo monumental por, de alguna forma, reinstitucionalizar el Estado. Cometió muchos errores, pero de alguna manera hizo un esfuerzo por dar ese primer atisbo de reinstitucionalización tan necesario. Parte de esa reinstitucionalización fue la designación de este Consejo de la Judicatura. Entonces, debemos ser lo suficientemente responsables como para no echar al traste lo que hizo el Consejo de Participación ¿No le Transitorio? sirve esto de Julio César Trujillo, que en paz descanse, se lo merece? El 27 de junio del año anterior, el doctor Julio César Trujillo, invitados y distinguido público, se refirió como el error inexcusable era usado para sacar a jueces que no satisfacían al poder político de ese entonces. Julio César decía: Yo me encontré que entre el uso, o mejor dicho, el abuso del poder estaba el recurrir frecuentemente al error inexcusable para cancelar así a jueces que no satisfacían al poder político del Ecuador. Era el atropello a la división de funciones, el atentado contra la... Nos decidimos a librar esa batalla y con esa batalla creo que hemos rescatado la función judicial de manos de sátrapas. Señores jueces, señoras juezas, no tengan recelo. Nosotros no perseguimos a nadie. Yo ni siquiera los conozco. No perseguimos, no venimos con la consigna de perseguir a nadie. Eso dirían ustedes ahora, repetirían.
Pero ¿qué diferencia hay entre la instancia que yo, con un audio bastante defectuoso, y le pido perdón a la memoria de Julio César Trujillo, hombre claro, reflexivo, que utilicemos su pensamiento en este momento en esas palabras un poco más grabadas? Precisamente ese es mi punto. Mi punto es que deshacer esta estructura perversa que se organizó en los 10 años requiere de un mecanismo que sea el idóneo, el apropiado. Cuidado volver a cometer las mismas arbitrariedades, tratar de resolver un error cometiendo uno más grande, porque eso le puede resultar costoso al Estado en organismos internacionales y aquí mismo, internamente. Entonces hay que tener precaución con aquello. Por ejemplo, yo quiero dejar 3 puntos claros. El primero, ¿el Consejo de la Judicatura tiene capacidad de evaluar a los jueces de la Corte Nacional? Y la respuesta es sí. Artículo 187 de la Constitución, 87 del Código Orgánico de la Función Judicial y más normas. ¿Ya? Sí puede evaluar a los jueces de la Corte Nacional. No es como los jueces de la Corte Nacional dicen, que se encuentran excluidos de la evaluación. Punto número 2. ¿La consecuencia de la evaluación puede ser la remoción del cargo? Sí, sí puede ser, los mismos artículos que he mencionado, ¿sí? Con el procedimiento que dice la ley, que dice el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué artículo dispone esta revisión? 87 y 187 de la Constitución y 87 del Código Orgánico. Bien, entonces, ¿pero cómo tiene que hacerse esta remoción? Esta remoción no puede hacerse como dice el reglamento. Y esto no es una observación al Comité Evaluador, es una observación al Consejo de la Judicatura. La remoción tiene que hacerse como dice la ley. Y la ley dice que cuando los jueces han sido mal evaluados, tienen la oportunidad de en 3 meses volver a ser evaluados. Quedan en suspensos, como diríamos en términos escolares. Quedan suspensos por 3 meses. Y luego 3 meses tienen que volver a ser evaluados. Y si en la segunda evaluación sigue manteniéndose deficientes, la consecuencia es la remoción. Los jueces de la Corte Nacional también. Pero no es la consecuencia, como dice el artículo 6 del reglamento que expidió el Consejo de la Judicatura, que la evaluación que sea producto del comité inmediatamente, si no alcanza el 80%, implica la remoción de los jueces, porque ahí van a cometer un error grave que va a ser objeto de impugnaciones. Entonces, por favor, señores del Consejo de la Judicatura, hagan bien las cosas, revisen bien, están a tiempo, reformen ese reglamento. Luego, el comité evaluador tiene que basarse en los parámetros que le ha dado la normativa del comité de expertos aprobada por el Consejo de la Judicatura para establecer cuáles son los criterios de evaluación. Y hay algunas cosas que no van a ser pacíficas. Por ejemplo, cuando uno evalúa la calidad de las sentencias, de los fallos de los jueces, uno de los criterios que más pondera con 47 puntos, es la motivación del fallo. ¿Y qué ha hecho el Consejo de la Judicatura cuando habla de la motivación del fallo? Acoge los 3 criterios que han sido desarrollados por la Corte Constitucional para la debida motivación. El famoso criterio de la razonabilidad, de la lógica y de la comprensibilidad, que es una innovación, es una adecuación de la Corte Constitucional pasada, no de esta, a los criterios de la argumentación jurídica que tienen que ver con los contextos de descubrimiento y de justificación de las normas. Pero ¿qué dice el criterio, por ejemplo, de razonabilidad? Que hay que buscar las fuentes del derecho que usaron los jueces para elaborar su fallo. Y esta cosa no es pacífica, pues sí es de las más polémicas en el ámbito del derecho. ¿Qué fuente de derecho es la más importante? ¿Es la ley? ¿Es la jurisprudencia? ¿Es la doctrina? No es pacífico este tema. Bajo un sistema anterior, un sistema legalista, que es el que manejan los jueces de casación, porque valga además decirlo, la casación, como es entendida hoy en el Ecuador, conspira en contra de los principios fundamentales del Estado constitucional, porque hace prevalecer el formalismo y la rigurosidad de la forma de presentar el recurso por sobre la sustancialidad de lo que busca efectivamente el proceso, que es resolver un problema sometido a conocimiento de los jueces. Entonces, bueno, esto no va a ser pacífico, pero esto es un defecto profesional del propio Consejo de la Judicatura, cuya presidenta fue jueza de la Corte Constitucional pasada y que entonces aprendió en el ejercicio de jueza de la Corte Constitucional pasada que la motivación debida solamente tiene que ver con estos 3 ámbitos. Y eso no es verdad, no es necesariamente verdad. Entonces, bueno, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer una revisión de estos criterios. Más que el Consejo de la Judicatura, los propios miembros del Comité Evaluador, que son juristas, dentro de los cuales hay juristas que conocen a profundidad el tema de la argumentación jurídica, tienen que valerse de ellos entonces, porque no todos conocerán de este tema, tienen que valerse de ellos entonces para saber cuáles son estos criterios y que esos criterios sean objetivos.
Es verdad que la Corte Nacional de Justicia ha cometido muchos errores, sus jueces han cometido muchos errores, que presentan casos de negligencia manifiesta. ¿Son errores? Solo concluyo con esto. Sí, pero digo en lo técnico, ¿no? Más allá de los fallos y las decisiones políticas, en donde ya no son solamente errores, son decisiones interesadas muchas veces, o parcializadas muchas veces. Yeah. Pero en lo técnico, quiero decir, hay decisiones de los jueces que confunden cuándo corresponde y cuándo no una aclaración, una ampliación o una revocatoria. Eso fue lo que le pasó a la señora fiscal general del Estado cuando se decidía el caso del señor Alexis Mera. Ellos presentaron, la fiscal, la Procuraduría, la Contraloría, presentaron un recurso de aclaración y ampliación que se presenta oralmente en la audiencia. Y los jueces no le dejaron que desarrolle su argumento, porque desconocen cuándo se puede y cuándo no se puede pedir aclaraciones y ampliaciones. Y esto lo han dicho los jueces en sus propias providencias. Eso es lo que tiene que analizarse como parte de la negligencia manifiesta. Y si hay negligencia manifiesta, hay responsabilidad administrativa. Hablando de negligencia, la negligencia grupal corresponde al Consejo de la Judicatura, es lo que yo aparentemente sostengo. Digo aparentemente porque no estoy sólido y consolidado en este juicio de valor. Porque el 187 de la Carta Magna, de la Carta Política del Estado, señala que las servidoras o servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos. En esto se amparará la doctora Andrade, por ejemplo. Ya. Estarán, dice, sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento. Aquí no ha habido esa operatividad evaluativa o evaluadora. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento. No se ha hecho. De acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura. ¿Hay ese parámetro? No he conocido. Y con presencia de control social. ¿Ha habido ese control de la comunidad? No he conocido. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Está clarito, pues, el 187, doctor Vladimiro Álvarez. Me da la impresión de que no hemos cumplido con esta revisión periódica, importante, necesaria. Y después viene usted, Víctor. Tenga la bondad, doctor Vladimiro. Sí, efectivamente, el artículo 187 de la Constitución dice que la evaluación se realizará de acuerdo a los parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura. Y con presencia de control social. En este caso, como yo mencioné en mi primera intervención, el Consejo de la Judicatura designó un comité de expertos en materia jurídica que son quienes señalaron el procedimiento con los parámetros técnicos. Y el control social, tal como yo lo mencioné, está a cargo de una veeduría nacional con miembros integrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo cual se habrían cumplido ambos requisitos del artículo 187. No de parte de la Judicatura, sino del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana designó la veeduría interna, los miembros de la veeduría interna, sí, pero a pedido del Consejo de la Judicatura. ¿Y ese no ha funcionado? Porque no han dicho nada, ni pío. Bueno, pero esto ya es un tema interno de procedimientos del propio Consejo de la Judicatura para llegar a la fase final, que fue la designación del comité evaluador. Pero el 187 no se ha cumplido por ningún lado. Se ha cumplido en cuanto los parámetros técnicos, Gonzalo, fueron establecidos, fueron propuestos al Consejo de la Judicatura por el Comité de Expertos. Todos estos comités no toman decisiones finales, son comités de apoyo a la labor, a la misión y a la responsabilidad que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura. Doctor,
¿Qué es lo que tenemos que hacer a través de ustedes este mismo momento? ¿O qué van a hacer ustedes? Sí, le preguntaba, doctor Vladimiro, ¿qué tienen que hacer ustedes en beneficio del cumplimiento del 187 y de esta sensación de descontento que prima en la ciudadanía ecuatoriana, de pérdida de confianza y credibilidad en las actuales cortes? En primer lugar, aclarar que el comité de evaluación no se va a referir a otras cortes, a otros niveles o a otras instancias del sistema judicial, solamente a lo que se refiere a las sentencias dictadas en el periodo de 4 años, del 1 de diciembre del 2014 al 31 de diciembre del 2018, por parte de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y qué le dice ese inventario? ¿Perdón? ¿Qué le dice a usted ese inventario de sentencias o de decisiones? Sí, las sentencias deberán ser revisadas 3 por año por cada uno de los jueces, de acuerdo con un sorteo que se haga de esas sentencias. Son 3 por año, por 4 años, esto viene a ser 21 sentencias por cada uno de los jueces. Como son 21 jueces, son 252 sentencias que tendríamos que revisar de las dictadas por los jueces. Ahora, el criterio cuantitativo tiene que ver con la productividad jurisdiccional, con la asistencia a audiencias por parte de cada uno de los jueces, por su asistencia a sesiones del Pleno y por el cumplimiento de la jornada laboral y cursos de capacitación que se hayan dictado en la Corte. Y en cambio, los criterios cualitativos obedecerán a una evaluación de competencias en el ejercicio del cargo, calidad de la... Habrá largo trecho, ¿no? Así es, pero tenemos un plazo establecido por el propio Consejo de la Judicatura, que es hasta finales de septiembre de este año, es decir, prácticamente 2 meses. ¿Y no cabe sanción para el Consejo de la Judicatura que no ha operado en ese sentido? ¿No hay señales de aquello? Esa no es una función asignada al comité a esta de comisión. Ajá. Así es. Ya, está claro, doctor. Muchas gracias por su participación. Víctor Granda, a lo aludido por el señor doctor Vladimiro Álvarez, ¿qué agregaría usted o qué plantearía dentro del colegiado? Bueno, primero yo quisiera referirme brevemente, porque esto podría ser materia de una amplia discusión, a las opiniones muy valiosas que esta mañana ha emitido el doctor Raza. Yo, como señalé al principio, hay asuntos que van más allá de la evaluación de los jueces, porque yo creo que los remedios que hay que buscar a la justicia ecuatoriana en su conjunto son asuntos mucho más de fondo y también un cuestionamiento al sistema que estableció el correísmo y que incluso también se lo estableció en otros momentos de la vida republicana, con la finalidad de llegar a una organización del sistema judicial que corresponda al anhelo que tenemos todos los ciudadanos. Lo que aspiramos los ciudadanos es que por lo menos el Estado nos provea de seguridad y de justicia, y que la justicia sea realmente independiente, competente y honesta. Entonces, creo yo que los remedios a modificar el sistema de justicia, tal como está concebido, una serie de modificaciones constitucionales y legales, que yo no creo que nosotros debamos silenciarlas. Me parece a mí que sí deberíamos decir algo, porque al estar frente a una gran expectativa ciudadana, como decía Vladimiro, tenemos que dar una respuesta, algunas que no van a ser inmediatas, que serán mediatas, y veo yo ventajosamente en el Consejo de la Judicatura, de lo que hemos conversado con sus integrantes, una gran apertura a recoger este tipo de opiniones y sugerencias
en donde caben perfectamente varias de las observaciones y puntualizaciones hechas por el doctor Raza. Regresando al tema estricto de la evaluación, sin duda hay una metodología. El comité de evaluación tenemos que someternos a esa metodología porque somos un instrumento auxiliar de una decisión informada que tiene que adoptar el Consejo de la Judicatura respecto de la permanencia o no de determinados jueces en sus cargos. Pero también vale señalar que el reglamento aprobado no solo se refiere a la evaluación cualitativa y cuantitativa a la que se ha hecho referencia. La cuantitativa creo que es un problema más de carácter informático que dará los datos de cómo se han desempeñado los jueces. La cualitativa es más compleja porque evidentemente hay ingredientes como los señalados por el doctor Raza, que por lo menos muchos ciudadanos, muchos abogados, muchos profesores universitarios hemos cuestionado a la forma, por ejemplo, como se tramita el recurso de casación. Ahora veo que las modificaciones al Código Orgánico General de Procesos por lo menos facilitan que los recursos de casación puedan ser tratados en los temas de fondo y que no se queden simplemente en el obstáculo formalista que a veces se le daba y en donde se sepultaba muchas veces la justicia simplemente por la forma. Entonces, me parece a mí que esos parámetros no van a ser de difícil cálculo, pero sí el tema de las sentencias en donde evidentemente, ¿no es cierto?, no se puede simplemente optimizar determinados criterios que precisamente no corresponden a que la justicia cumpla con su meta, o sea, hacer justicia, la equidad y que se cumplan las sentencias, que a veces van mucho más allá. Dejar hacer y de los dejar simples, pasar tampoco conviene al país. De los simples parámetros. Dejar hacer y dejar pasar no conviene al país, le digo, doctor. Insisto, que a veces las sentencias no solo tienen que ser una aplicación mecánica de la ley. Pero si esas son repetitivas, no puede renunciarse al problema principal de la justicia, que es la equidad. Y entonces, en esa valoración de las sentencias hay que tomar en cuenta todos esos elementos. Por eso, discúlpeme, Gonzalo, se ha invitado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos en general, que quieran poner en consideración del Consejo, de este comité evaluador, ¿no? Fallos o sentencias en donde creen que se ha cometido una inequidad, que también los pongan en consideración, porque si bien las sentencias de lo que decía Vladimiro, en los 5 años se valorarán 3, de acuerdo con el reglamento, puede provenir de sentencias puestas en consideración del comité con la finalidad de analizarlas. Porque lo que se trata ahí en ese caso, más allá de la figura personal del juez, es ver la calidad del producto final de la función judicial, que es emitir una sentencia. Entonces yo creo que ese es un tema de fondo, pero a donde quiero también llegar, porque es importante, que esta evaluación dice ser no solo la labor del comité, no solo es una evaluación de lo cuantitativo y cualitativo, sino también es una evaluación integral que tiene que mirar los problemas de calidad y de transparencia en el ejercicio del cargo. Y claro, digamos, eso no podría ser tal vez materia estricta de la evaluación, pero si hay parámetros de legalidad que no se cumplieron, si los concursos fueron fraudulentos, si los documentos que se utilizaron para el ingreso a la función judicial no fueron los correctos, si en el ejercicio del cargo se han cometido, ¿no es cierto?, irregularidades y hasta delitos por asuntos de soborno o de enriquecimiento ilícito, evidentemente yo creo que esos casos tienen que ser puntualizados para que el Consejo de la Judicatura o inicie las acciones disciplinarias o aplicando otras normas legales, ¿no es cierto?, declare la nulidad que corresponda a determinados procesos de selección. Pero solo para concluir, mi querido Gonzalo, a mí me parece que sin duda este proceso de evaluación puede traer muchas controversias. Los jueces tienen derechos, ¿no? También hay que aclarar que una cosa es la... derechos a disimular todo lo que nos han hecho en la etapa correísta. Los ciudadanos tenemos a derechos perdonar, a reclamar de la exculpar, justicia. Tampoco. Lo que estoy diciendo a sentenciar para que sigan manejando los mismos actores una justicia malnutrida. No. En este caso no estamos en la misma sintonía. Lo que yo digo que ellos como ciudadanos también tienen derechos. Si no están de acuerdo con evaluación, en la vía administrativa pueden cuestionar. Si no están de acuerdo en la vía administrativa, tienen
la vía judicial para también hacer las impugnaciones. Lo que no le puede pasar al comité de evaluación es hacerse de la vista gorda o de no mirar, ¿no es cierto?, los otros aspectos que tienen que ver con el desempeño eficiente y honesto de la justicia. Yo creo que eso es lo que más reclama la ciudadanía. Por otro lado, vale aclarar, especialmente después, la cosa es la carrera judicial que el Código Orgánico de la Función Judicial prevé para los jueces de primer nivel y para los jueces provinciales, que evidentemente están sometidos a las evaluaciones con toda la ritualidad y las exigencias que señaló el doctor Raza. Pero otra es la situación de la Corte Nacional de Justicia, en donde el miembro de la Corte Nacional de Justicia se pone en una situación especial porque su permanencia es de periodo fijo. Incluso pueden modificarse la estructura de la Corte cada 3. La evaluación de ellos también es factible y posible y es necesaria porque así lo manda la Constitución y la ley, diferenciando el tipo de funcionarios judiciales que existen en la judicatura. Ya nos explicó aquello. Gracias, doctor Granda. Vea, doctor, ya se me termina el tiempo. La gente lo que está es harta de ver que los mismos actores de justicia, los que deberían haber puesto en orden a la casa, siguen allí, dice el doctor Osvaldo Hurtado. Los correístas siguen allí, perdonando vidas. Son cortes perdonavidas, son consejos de la judicatura perdonavidas. Hay muchos errores, manifiestos errores, sentencias corruptos, a los rateros, a los sinvergüenzas. Permanecen allí jueces que no han dado señales de vida en mucho tiempo. De eso está cansado el país, doctor Stalin Raza. Sí, por supuesto. Ese es el gran clamor popular y por eso es que además de ser legal y constitucional, como también lo ha aclarado ya el doctor Granda, la evaluación a los jueces de la Corte Nacional es una necesidad, es legítima, porque tiene ese clamor popular. Por eso es necesario también entender que hay que desmantelar ese sistema, sistema perverso y un sistema bien organizado para designar a los amigos y a los subalternos y a los subordinados como jueces. Hay que desmantelarlo, pero hay que hacerlo bien, porque después a mí como ciudadano, que pago impuestos, sí me molestaría que resulte que les termino debiendo a los señores que han sido destituidos por haber sido mal destituidos y que después le demandan al Estado y que el Estado tiene que indemnizarles. Y todavía tenemos que pagarles. Y todavía tenemos que pagarles. Bueno, en todo caso, yo hasta eso creería que es un costo menor. Pero bueno, cuando uno despide intempestivamente a un trabajador, sabe que tiene que despedirlo porque no le está funcionando bien, sabe que no es legal despedirlo, pero tiene que pagarle. Pero en todo caso, el Estado funciona de manera distinta, tiene que funcionar bajo procedimientos regulados, correctos, apegados a las normas, y por eso es que mi invocación es a que se haga esto, porque tiene que hacerse, es un clamor, además es legal y es constitucional, pero tiene que hacérselo bajo los parámetros de la ley y de la Constitución, que no se salten vía reglamentos lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, porque si no después resulta que tenemos que pagar todos los ciudadanos. Claro, en señales de repetición que dispone la misma carta política, ¿no? Bueno, especialmente los temas de repetición se producen cuando hay arbitrariedad, ¿no? La remoción de la Corte Nacional de Justicia en el Congreso, nosotros lo advertimos. El bloque socialista, concretamente el diputado Enrique Ayala Mora, dijo a esta Corte no se la puede remover por resolución, señores, porque fue designada, ya el Congreso perdió todo tipo de competencia para valorar o juzgar a la Corte. Y por otro lado, esa Corte fue designada bajo este tipo de parámetros, una decisión de la función legislativa. ¿Con qué parámetros sería arbitraria. Entonces cambiamos la Corte? Con los parámetros que da la Constitución y la ley, en eso estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuáles son, doctor? Si la Constitución dice que procede por parte del Consejo de la Judicatura dirigir un proceso, ¿no es cierto?, de evaluación, pero lo está haciendo, pues este consejo está iniciando un proceso. No, pero ya está un montón de tiempo. No, discúlpeme, está meses y no creo que precisamente lo que tenga que hacer la Corte es justamente violar las normas constitucionales y legales. Está adoptado una metodología, nos ha nombrado en un comité de evaluación
en base de las normas legales y constitucionales. Nosotros tenemos que hacer un trabajo serio y responsable y llegar a conclusiones. Insisto, no solo sobre el tema de lo cuantitativo y cualitativo de las sentencias, sino también sobre los otros parámetros que son importantes evaluarlos y en donde a lo mejor ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que los concursos no fueron tan santos, que hubo irregularidades, que a lo mejor hay incrementos patrimoniales que no se justifican. Ahí la función judicial tiene que ser implacable para poner las cosas en orden. Bueno, sobre eso último, Gonzalo, una cosa brevísima nada más. Sí, a ver, si se encuentran cuestiones de ilegitimidad en el ejercicio de la función, si se encuentra, por ejemplo, que los concursos fueron mal realizados, que los documentos fueron mal acompañados, tengan cuidado, no ustedes, porque ustedes son el comité evaluador, a los señores del Consejo de la Judicatura, señores y señoras del Consejo de la Judicatura, cuidado, vayan a aplicar mal los mecanismos que tienen para declarar la nulidad, para ejercer autotutela, verán que hay plazos, verán que hay prescripciones, verán que hay una acción de lesividad que hay que seguir primero. Entonces tengan cuidado de que no se les vaya a ganar el exceso de entusiasmo y vayan a terminar haciendo mal una cosa que es legítima. Entonces, el doctor Hurtado tiene toda la razón, pues, en estas expresiones. Recién desde hace un par de meses el Ecuador tiene un fiscal independiente. Antes eran fiscales cuya función era proteger al dictador Correa. Pero seguimos teniendo jueces nombrados por Correa, esbirros de Correa, a los que todavía les da órdenes. Y mientras no se cambien a esos jueces, ¿quién va a condenar a Correa? Pero eso es lo más claro que he Bueno, escuchado yo creo que sí, pero a ver, que la señora fiscal entonces responda a tantos dictámenes de la Contraloría o a las investigaciones propias que ella pueda realizar. El Consejo de la Judicatura debió haber intervenido. Pues. Discúlpeme, esa es atribución de la fiscal, ¿no? Y obviamente en el tema de los jueces, si los jueces no resuelven, y hay algunos que se han olvidado evidentemente de las funciones que tienen o llevan lentamente los procesos. Por ejemplo, que el juicio de Glass no termine, me parece un absurdo, ¿no? Que el juicio de Maguad, 20 años, no concluya, ¿no? Bueno, eso ya son las irracionalidades del sistema judicial al que hay que establecer, digamos, una debida evaluación. ¿Pero para qué va a servir este comité? No, bueno, el comité de evaluación es muy importante porque tiene que valorar, puntuar tanto los criterios cuantitativos como los cualitativos. Y en los cuantitativos, no solamente revisar los datos que se le pase de informática, revisar también cuál es el nivel, si es que esas fórmulas están bien diseñadas, si es que realmente responden a los verdaderos criterios de productividad. Hay que analizar y hay que meterse dentro del ejercicio de la función que tienen todos los días los jueces para saber si efectivamente esas tasas están bien calculadas y esos porcentajes están bien hechos. En los criterios cualitativos es indispensable que los jueces, que los miembros del comité evaluador revisen precisamente este tema de la motivación. Valen, por ejemplo, el exceso de archivos donde se sepultan los reclamos de los ciudadanos. Y por supuesto también que miren cuánto se demoran los jueces después de que pronuncian de manera verbal sus sentencias a cuando las notifican por escrito. ¿Qué dirían sus colegas abogados, por ejemplo, de toda la República respecto de este tema? Sí, yo creo que sienten el mismo clamor, porque los que lidiamos todos los días y nos sometemos a la maquinaria judicial todos los días, sabemos cuáles son esas deficiencias. Ahora, es importante que se nos escuche, pero no es necesario ni indispensable que gente que proviene y que tiene intereses en el litigio del día a día forme parte de los comités de evaluación. Hay que tener mucho cuidado. Ahí, por ejemplo, habría sido bueno lo siguiente. Obviamente, un abogado penalista que litiga todos los días en materia penal, es imposible que no esté en un comité de evaluador, porque si hay alguien que conoce cómo funciona eso, es el abogado penalista. Pero lo que no debería saberse, por ejemplo, y esto es una cosa que podían haberlo incorporado en el criterio de evaluación, es que el que evalúa no sepa a quién evalúa y el que es evaluado tampoco sepa a quién le está evaluando, para que no se filtren estas subjetividades, ¿no? En materia académica se hace esto siempre. Cuando uno somete los artículos que uno escribe
a los pares que revisan estos artículos. Obviamente los pares tienen a veces hasta opiniones divergentes con uno. Pero si esos pares no saben a quién están evaluando y uno no sabe quién lo evalúa, se garantiza de alguna manera que no se filtren estas subjetividades. Es imposible que los evaluadores no sean litigantes, pero al menos había que garantizar que no se sepa quién está evaluando a quién. Y por supuesto que no evalúe una sentencia en donde uno ha sido abogado, o donde uno ha sido fiscal, o donde uno ha sido... Eso está establecido, por supuesto. Sí. Sigamos vigilantes en homenaje y a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el